Cada 18 de septiembre desde hace 12 años no es un día cualquiera. Ni siquiera nos anuncia la llegada de una primavera. Aquella vez, el 18 de septiembre de 2006, era el día previo a la sentencia que condenara al genocida Miguel Echecolat. Sin embargo, en una demostración de oscuridad que rodeó y que sigue rodeando a los crímenes de Estado durante la última dictadura, Jorge Julio López, quien había declarado como víctima y testigo en el juicio por delitos de lesa humanidad, en el que fue condenado a prisión perpetua el represor Echecolat, fue desaparecido y hasta la fecha nada se supo de él. Aparece, eso serían las 11 o 12 de la mañana, no sé por qué hora no tenía. Aparece Patricia del Orto con el marido, toda torturada. La torturan un día, dos, junto con nosotros. Los hacían preguntas, ¿qué hacían ustedes en la unidad básica? Y Patricia no respondía. El marido estaba tirado todo lastimado. Y ella, hasta un mechón de acá, la rastra le sacaron con pelo y todo, sangraba por acá, todo deshecho los dos. Y Echecolat estaba así al costado. Y de allá mandaba a los, dale, subí un poco más, dice. Subíla que este gringo, dice, este que está acá en la parrilla, dice. Una vez allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picañé, dice, se dio vuelta, dice, porque allá era floja, ya es con batería de la máquina esta, decía así, como sobrándome. Creo que después de 15 años no hay mucho para decir. La búsqueda terminó rápidamente. Habría que preguntarse si la búsqueda alguna vez empezó, porque ahora hablamos con un balance también de lo que ocurrió. Apenas desaparecido Julio López, a 2 horas que desapareció, se presentó un habeas corpus para dar cuenta de lo que se entendía rápidamente que no era, que Julio era un viejito que estaba perdido, como se decía por ahí, o que se había asustado y que se había ido. Creo que si lo miramos desde ahí es difícil pensar si alguna vez se lo buscó, porque desde el Estado rápidamente se tuvo conciencia de lo que había pasado. Y todo lo que se hizo, si se mira en el expediente, primero en mano de la justicia provincial, después en mano de la justicia federal, verá que búsqueda de una persona secuestrada no hubo. Todas las primeras horas, los primeros días, que son siempre los más valiosos para investigar, lo que se busca era a una persona perdida, con lo cual se dio tiempo, un tiempo enorme para los secuestradores, para que borraran las pistas que pudiera haber con relación al secuestro. Después de mucha pelea y mucho tiempo, hubo algunas pericias que se hicieron en la causa, algunas medidas de pruebas que podrían haber indicado a dónde estaba Julio López, pero buscarlo, eso nunca se lo buscó. Creo que también es importante señalar esto porque si hubo avances como por ejemplo identificar a la persona que le hizo el seguimiento a Julio López, fue por pruebas aportadas por los propios querellantes, no porque la justicia los haya encontrado. Esto es muy doloroso decirlo porque sabemos que a Julio López no lo mandó a secuestrar el Estado. No fue el propio aparato del Estado el que lo secuestró, como sí podemos decirlo claramente en el caso de Santiago Maldonado, donde hubo una desaparición forzada que como mínimo los gendarmes sabían dónde estaba Santiago durante los 78 días que estuvo desaparecido. Porque no se puede entender cómo ninguno de la patota de Echecolat ha sido verdaderamente investigado, o que la persona que le hizo el seguimiento a Julio López no haya sido inmediatamente detenida, sino que se mandó a allanar la casa recién 9 meses después de la denuncia. La mañana del 18 de septiembre, los abogados estaban esperándolo
para poder alegar en su nombre. Es decir, iban a acusar a Echecolás en su nombre. Él no era un simple testigo como tantos otros pueden serlo de un hecho ajeno o de un hecho propio. Él era un querellante. Estaba allí para acusar a Echecolás en el primer juicio que se abrió después de la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Es decir, Julio López había adoptado en nuestra nueva etapa de la pelea por justicia un rol protagónico. Eso es importante destacarlo. Como tal, el testimonio de Julio es muy valioso para todos los juicios que se desarrollaron posteriormente, porque él estuvo en varios centros clandestinos, pudo ver a otros detenidos desaparecidos, a otras detenidas desaparecidas, entonces su testimonio es valioso. No es una causa puntual, sino que todo lo que es el circuito Camps del periodo en el cual él estuvo secuestrado. Y se me ponía cerca, pero con una capucha, un estilo capucha peluda y de mono, así. Me conocés, me decía. Hacete el guapo como te hiciste aquella noche. Resulta que a mí me decían. Resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería y no me hacía mucho. Sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así. Che, prendela directo desde la calle a la máquina, dice. ¿Quién decía esto? Echecolás. Estaba el ahí. Señor Echecolás. Él es el que decía todo lo que está contando usted ahora. Todo. Y mandaba otro y el otro repetía. Cuando yo le digo, sí, está bien lo que usted dice. Primero, guacho, gringo, guacho de mierda, gallego, ¿qué mierda sos? Decime señor comisario, y me hace así. Julio López era albañil y siempre contaba en sus testimonios cómo esa actividad, ir a lugares así, él había estado trabajando incluso al lado de alguna de las comisarías en la que después estuvo secuestrado. Le permitía reconocer a muchos policías. Él era un tipo de barrio. Muchos policías que después involucró con su testimonio. Entonces, para investigar había montones de elementos. Lo que no se quiso es profundizar en esas líneas investigativas. Por otra parte, Echecolás, un provocador, siempre lo fue, y así actuó durante todo el juicio. Fue un juicio lleno de provocaciones, de amenazas que fueron denunciadas. Durante el transcurso del juicio amenazó a Chicha Mariani. Sí, Chicha sufrió amenazas muy graves, las abogadas que defendían a López también. Los días posteriores que desapareció Julio López fueron todos amenazados. ¿Cómo puede ser que Echecolás, que estuvo involucrado en la desaparición de Julio López, fue condenado por delitos de lesa humanidad y seguía perteneciendo a la bonaerense como un jurado seguramente? Yo creo que estas noticias hay que mirarlas por la espectacularidad que tienen, que provocan, que nos indignan, que es que Echecolás, proponiéndose volver y también porque todos estos genocidas siguieron formando parte de las Fuerzas Armadas y de seguridad, salvo algunos que han sido alejados por otro tipo de cosas. Incluso Astiz, que es un ejemplo emblemático, que fue dado de baja en la Armada, fue dado de baja por otros motivos, no por los secuestros ni por su accionar en la ESMA. Ahí hay un tema mucho más profundo, que es la continuidad de los genocidas como parte de las Fuerzas Armadas y de seguridad, y atendiéndose en los mismos hospitales como Astiz, ¿no? Atendiéndose en el hospital naval. Muchos fueron removidos de la estructura, pero otros se demoraron mucho y otros siguen perteneciendo, más allá de estar manchado sus manos con sangre. Julio López significa compromiso. El compromiso que él tuvo que ir a declarar de ser uno
de los primeros testigos, de involucrarse en la causa, de acompañar a los familiares que buscaban el destino de sus seres queridos. Él sabía que se iba a acusar a Echecolás por genocidio. Era la primera vez que se iba a hacer esa acusación en la Argentina, por genocidio. Era una acusación que tenía muchos resquemores, muchas resistencias. Hoy parece unánime hablar de genocidio, pero allá en el 2006, no hace mucho, cuando se tuvo que llevar adelante esa acusación, no fue fácil. Y Julio López decidió acompañar, porque él coincidía con la visión de que se quería plantear, de que lo que había ocurrido en la Argentina era un proceso mucho más amplio que tortura, desapariciones, apropiaciones de niños. Tal vez, siguiendo eso que decía Rodolfo Walsh de los motivos económicos, hay que buscar también las verdaderas razones de la dictadura. Julio López fue parte de esa acusación. Me parece que hay que reivindicarlo como eso, como alguien que quiso analizar y acusar a los genocidas, no por hechos individuales, incluso por el propio, sino por todo el proceso que vinieron a llevar adelante en el país. Entre la noche del domingo 17 y el lunes 18 de septiembre, Julio López fue desaparecido por segunda vez. Corría el año 2006, plena democracia. López tenía 77 años y el 28 de junio de ese mismo año había dado testimonio histórico ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata. Explicó detalladamente su propio secuestro y torturas en tiempos del régimen dictatorial, pero además el modo en el que habían sido sometidos y asesinados, ejemplo, Patricia del Orto y Ambrosio de Marco. Fue testigo y uno de los querellantes en la causa. Lo más importante, identificó entre sus torturadores al ex comisario Miguel Echecolás. Echecolás personalmente dirigió esa matanza, dijo López. Echecolás había sido director de investigaciones y la mano derecha del jefe de la policía bonaerense Ramón Camps durante la dictadura. López no llegó a ver el efecto de su testimonio. Fue desaparecido la madrugada del día anterior al que se leerían los alegatos del juicio. Un mensaje. Su familia y los organismos de derechos humanos denuncian que el ideólogo del secuestro no es otro que Echecolás y sus ejecutores, en connivencia o participación directa, miembros o exmiembros de la policía bonaerense, de sostenida relación con este tipo, con Echecolás. Finalmente, el tribunal condenó a Echecolás a reclusión perpetua por el delito de genocidio. Pero López nunca más fue encontrado. Hasta hoy. Ni la causa que se investiga, su desaparición forzada, pudo echar luz sobre lo que pasó. Cruces de llamadas que vinculaban a Echecolás con otros presos, una agenda del represor que ostentaba, y con anotaciones de Echecolás y su chofer Hugo Guayama, escritas en la cárcel de Marcos Paz, que tenían especial interés en Jorge Julio López. Un escrito de puño y letra por el exdirector de investigaciones de la policía podía leerse: pedir todas las declaraciones del señor López, y en mayúscula decía urgente. Nadie está más o menos desaparecido de acuerdo a cuánto nos gusta o no un gobierno. Hay responsabilidades institucionales y esta es una. Echecolás acumula 8 sentencias por genocidio. Mientras ocurre todo esto, López sigue sin aparecer. López
sigue sin aparecer. Pasan los años, pasan los gobiernos y la impunidad de las desapariciones forzadas en nuestro país continúa. Facundo Astudillo Castro, Santiago Maldonado, Joana Ramallo, Luciano Arruga, Miguel Bru, Andrés Núñez, López. Hay un listado de más de 200 personas detenidas, desaparecidas desde el 83 hasta la actualidad. Pocas condenas y mucha complicidad. Que los aniversarios no sean solamente para conmemorar y decir algunas palabras que queden bien, más allá de todas las buenas intenciones, sino que tienen que ser impulso para rever todas las investigaciones. No puede ser de que en todos estos años solamente la justicia se haya movido cuando alguno bien intencionado o mal intencionado dé alguna pista, entonces había que ir a excavar acá, a excavar allá, y después se decían que eran bromas o que eran anónimos. ¿Y el Estado qué hace? ¿Quién investiga esto? ¿Le importa al Estado esto? ¿Cómo podemos seguir avanzando? ¿Cómo puede funcionar la democracia con desaparecidos en democracia? ¿Cómo puede ser? Cuando nos miramos a la cara, cuando nos miramos al espejo, nos preguntamos ¿cómo podemos continuar como si nada hubiese pasado? Yo creo que este nuevo aniversario tiene que servir para impulsar y que el Estado tiene que buscar nuevas líneas de investigación y ponerse las pilas con todo. Porque esto es una vergüenza y esto es una herida que ya no importan los condicionamientos políticos. Han pasado gobiernos de diferente color, de diferentes ideologías, y López no aparece. Más que nunca necesitamos esclarecer la verdad. Si no es democracia. Si no es democracia. Después la sacan a Patricia. Patricia gritaba, no me maten, llévenme a una cárcel, pero no me maten. Quiero criar a mi nenita, a mi hija, gritaba. Y ellos no, la sacaron. Y van a ver ustedes, si un día encuentran el cadáver o la cabeza, tiene el tiro metido de acá y le sale por acá. ¡Bum! Otro tiro.